Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy, para la asignatura de aritmética, vamos a identificar cómo realizar o resolver desigualdades. Entonces nos dice que en matemáticas una desigualdad es una relación entre expresiones utilizando los diferentes signos como mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Recordemos que no utilizamos el signo igual porque entonces ya no sería una desigualdad sino una igualdad. Por tal razón solo vamos a hacer uso de mayor o menor. Entonces, para poder realizar desigualdades o resolver desigualdades debemos tener en cuenta algunas propiedades de esta. Como la primera me dice de que si A es menor que B y B es menor que C, entonces se concluye pues que A va a ser menor que C. Como segunda propiedad se tiene de que si una desigualdad se le suma o resta un mismo valor a ambos lados, entonces la desigualdad se mantiene. Si como tercera propiedad dice si a una desigualdad le multiplicas o divides por un número racional positivo a ambos lados, entonces la desigualdad se mantiene. Y como cuarta, si una desigualdad se le multiplica o divide por un mismo número racional negativo en ambos lados, entonces la desigualdad cambia de sentido. Como habíamos hecho en la clase anterior acerca de las igualdades, recordemos que nosotros, por ejemplo, si teníamos un número y lo íbamos a operar a ambos lados de la igualdad, pues debía de ser a ambos lados, porque si no, la ecuación pues no satisface su mismo resultado. Entonces, si yo voy a operar un número y ese obviamente debe ser el mismo número, debe de ser a ambos lados de la igualdad. Para el caso de las desigualdades, pues también se cumple. Si yo voy a sumar, restar, multiplicar o dividir un número positivo, este debe ser a ambos lados de la desigualdad, es decir, a cada una de sus expresiones. Y la única condición que me dice es de que si yo multiplico o divido por un mismo número racional a ambos lados de la desigualdad y este número es negativo, entonces la desigualdad pues va a cambiar de sentido. Vamos a identificar a través de dos ejemplos cómo se llevan a cabo estas propiedades. Como ejemplo número 1 tengo de que multiplica la desigualdad 2 menor que 6 por menos 3. Entonces, como me está diciendo que yo multiplique totalmente esa desigualdad por menos 3, ¿qué significa? Que este menos 3 lo voy a operar tanto al 2, que es mi primera expresión, como al 6, que es mi segunda expresión. Debemos tener en cuenta de que ese número debe ser operado tanto a la primera parte como a la segunda parte. Entonces, nos queda que menos 3 por 2, que es la primera parte, todavía no sé cuál va a ser su resultado, si va a ser mayor o va a ser menor. Y tengo mi otra parte que sería 6 por menos 3 también. Recordemos que yo debo operarlo tanto a la primera como a la segunda parte. Entonces, si yo realizo esta operación me quedaría de que 3 por 2, 6 y menos por más menos, me da menos 6. Y de esta parte me queda que 6 por 3 es 18 y más por menos, menos. Aquí mismo yo puedo identificar pues que ¿quién va a ser mi número mayor? Es el menos 6. Entonces mi signo cambió. ¿Por qué? Porque inicialmente tenía de que mi primera expresión era menor que la segunda. Y como utilicé, es decir, operé a través de la multiplicación un número negativo, entonces mi resultado, es decir, en la desigualdad va a cambiar de signo, es decir, va a utilizar el signo contrario. Así que si yo siempre multiplico o divido por un número racional negativo, entonces el sentido que tiene la desigualdad va a cambiar. Si antes esta expresión era menor que la otra, pues ahora podemos identificar de que esta expresión va a ser mayor que la otra. Como pudimos observar en el ejemplo anterior, entonces utilizamos el número a multiplicar que era negativo. Ahora vamos a identificar con el mismo ejemplo cuando multiplico por un número positivo, en este caso el 5. Entonces, obviamente voy a utilizar ese 5 a multiplicar a ambos lados de mi desigualdad. Entonces tengo acá el 5, lo opero al 2 y lo opero también al 6. Entonces puedo identificar que 5 por 2 me va a dar 10. Y puedo identificar de que del otro lado 6 por 5 me va a dar 30. Entonces, teniendo en cuenta pues la ley de los signos, ¿quién va a ser mayor?
el número 30. Entonces puedo identificar a simple vista de que si yo utilizo a multiplicar un número positivo, la desigualdad, es decir, el signo, pues se va a mantener. Inicialmente teníamos 2 menor que 6 y se mantuvo la desigualdad siendo la primera expresión menor que la segunda expresión. Asimismo sucede cuando yo voy a dividir por un número racional. Si es negativo, sabemos entonces que cambia el sentido de nuestra desigualdad, y si el número es positivo, pues entonces se va a mantener el sentido de la desigualdad. Vamos entonces a realizar las participaciones en las clases virtuales y aclarar las dudas que tengamos a través de los comentarios.